Bienvenidos a Crónicas Macabras, un espacio donde la oscuridad humana toma protagonismo a través de las entrevistas más perturbadoras jamás grabadas. En este episodio, nos sumergimos en las mentes retorcidas de algunos de los asesinos más infames que han pasado por los corredores de la muerte. Desde confesiones escalofriantes hasta relatos que parecen sacados de una pesadilla, este video te llevará en un viaje desde los primeros pasos hacia la perdición hasta los últimos momentos antes de la ejecución. Nos adentraremos en la psique de estos criminales para descubrir qué los llevó a cometer sus atrocidades y cómo enfrentaron su inevitable destino final. La oscuridad interior. Comenzamos nuestro recorrido por las entrañas del mal con Mark James Asai, un hombre cuya vida estuvo marcada por la violencia desde el principio. Asai creció en un entorno problemático, rodeado de delincuencia y pobreza, lo que lo empujó a una espiral de odio y crimen que culminó en 2 asesinatos brutales. Asai nunca fue un hombre común. Desde su juventud, se vio envuelto en actividades criminales que iban desde robos hasta asaltos violentos. Su inclinación hacia el odio racial lo llevó a cometer su primer asesinato el 18 de julio de 1987, cuando disparó a Robert Lee Booker, un hombre negro de 34 años, durante una noche de alcohol y animosidad racial. Este asesinato no fue un hecho aislado, sino el preludio de un segundo crimen cometido ese mismo día, cuando Asai, acompañado de su hermano y un amigo, se encontró con Robert McDowell, un hombre mestizo al que Asai también mató a tiros, alegando que lo había engañado en un trato. La brutalidad de estos crímenes y la frialdad con la que Asai justificó sus acciones dejaron una huella imborrable en la comunidad de Jacksonville, Florida. A pesar de su culpabilidad evidente, Asai mantuvo su inocencia en uno de los asesinatos durante años, solo admitiendo su culpa en la muerte de McDowell en una entrevista que dio antes de su ejecución en 2017. Asai pasó 3 décadas en prisión, esperando su destino en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, su vida se convirtió en un infierno, un reflejo de las atrocidades que había cometido. Sin embargo, incluso en sus últimos días, Asai mostró un desprecio por la vida, tanto la suya como la de los demás, que solo reafirma la oscuridad que habitaba en su interior. La historia de Asai es un recordatorio perturbador de cómo el odio y la violencia pueden consumir a un ser humano, llevándolo a los actos más despreciables imaginables. El encanto del mal. La historia de Michael Bruce Ross es un sombrío recordatorio de cómo el mal puede esconderse detrás de una apariencia ordinaria, esperando el momento oportuno para revelar su verdadera naturaleza. Nacido el 26 de julio de 1959, Ross parecía ser un hombre común, quizás incluso alguien destinado al éxito. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una infancia plagada de abuso y disfunción familiar. A pesar de ser un estudiante brillante, con un futuro prometedor, los demonios que lo acosaban desde su niñez comenzaron a emerger durante su juventud, transformando sus deseos más oscuros en realidades aterradoras. Durante su tiempo en la Universidad de Cornell, un lugar donde muchos buscan un futuro brillante, Ross comenzó a mostrar los primeros signos de su verdadera naturaleza. Lo que inicialmente eran fantasías inquietantes, pronto se convirtieron en acciones concretas cuando empezó a acechar a mujeres jóvenes en el campus y sus alrededores. Lo que al principio podría haber parecido un comportamiento antisocial y perturbador, rápidamente escaló en agresiones sexuales y finalmente en una serie de asesinatos brutales que conmocionarían a toda la región. Entre 1981 y 1984, Ross tomó las vidas de 8 mujeres jóvenes en Connecticut y Nueva York, violando a 7 de ellas antes de terminar con sus vidas. Sus crímenes no eran impulsivos. Eran meticulosos, calculados y llevados a cabo con una frialdad que hiela la sangre. Lo más escalofriante de la historia de Michael Ross es la manera en que confesó sus crímenes. A diferencia de otros asesinos en serie que intentan justificar o minimizar sus actos, Ross fue brutalmente honesto.
no solo admitió sus crímenes, sino que también reveló la conexión profundamente perturbadora que veía entre la sexualidad y la violencia. Cada vez que mataba, se prometía a sí mismo que no lo volvería a hacer. Sin embargo, los mismos impulsos que había intentado reprimir lo dominaban una y otra vez, llevándolo a repetir el ciclo de acecho, violación y asesinato. El arresto de Ross en 1984 puso fin a su racha de crímenes, pero no al horror que sus acciones habían desatado. Durante su juicio, no mostró signos de remordimiento, solo una aceptación resignada de su destino. Fue condenado a muerte por 4 de los asesinatos y pasó 18 años en el corredor de la muerte. En una entrevista antes de su ejecución en 2005, Ross describió lo profundo de su trastorno mental, revelando que sabía que lo que hacía estaba mal, pero que no podía resistir el impulso de matar. Lo que hace a Michael Bruce Ross tan aterrador no es solo la brutalidad de sus crímenes, sino también la calma con la que los relataba. No buscaba excusas, ni intentaba culpar a otros por sus acciones. Simplemente reconocía que estaba atrapado en un ciclo de violencia del que no podía escapar, y que su mente había sido tomada por una oscuridad que lo empujaba a hacer cosas que él mismo sabía eran horribles. Camino al infierno. El tercer relato nos lleva por un sendero oscuro y sin retorno, donde la ambición, el crimen y la violencia se entrelazan en una espiral de autodestrucción. Scott Raymond Dozier, un hombre cuyo destino quedó marcado por decisiones fatídicas, es el protagonista de esta sombría historia. Nacido el 20 de noviembre de 1970 en Boulder City, Nevada, Dozier parecía tener una vida normal, alejada de los excesos y peligros del crimen. Sin embargo, en sus 20s tomó un desvío hacia la oscuridad al involucrarse en el tráfico de drogas, particularmente en la producción y venta de metanfetamina, una droga que no solo destruye cuerpos, sino también almas. El mundo de la metanfetamina es uno de engaño, violencia y traición, y Scott Dozier no tardó en aprender estas lecciones de la peor manera. Su participación en este negocio lo llevó a rodearse de personas igualmente peligrosas y desesperadas, lo que, en última instancia, desencadenó una serie de eventos que marcarían su destino. En 2002, Dozier cometió el asesinato que lo llevaría al corredor de la muerte. Jeremiah Miller, un socio en un trato de drogas que salió mal, fue brutalmente asesinado por Dozier, quien luego desmembró su cuerpo y lo escondió en una maleta. La macabra escena fue descubierta semanas después por un trabajador, lo que condujo a la captura y arresto de Dozier. Este acto de violencia extrema fue un punto de no retorno para Dozier, quien fue rápidamente condenado a muerte en el estado de Nevada. Durante su juicio, la brutalidad de sus acciones quedó al descubierto y su destino quedó sellado. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea particularmente inquietante no es solo el crimen en sí, sino la actitud de Dozier ante su propia condena. En lugar de mostrar arrepentimiento o miedo, Dozier adoptó una postura desafiante, aceptando su sentencia con una calma perturbadora. Incluso llegó a expresar su apoyo al uso de fentanilo, una droga asociada con la epidemia de opioides, para su ejecución, lo que provocó un debate nacional sobre los métodos de la pena de muerte. A lo largo de su tiempo en el corredor de la muerte, Dozier se mantuvo en esta actitud de desafío, negándose a apelar su sentencia y pidiendo que se cumpliera lo antes posible. Esta desesperación por poner fin a su vida, por escapar del infierno en el que él mismo se había metido, culminó en un trágico acto final. En 2019, antes de que el Estado pudiera ejecutarlo, Dozier tomó su destino en sus propias manos. En la soledad de su celda, utilizó una sábana para ahorcarse, poniendo fin a una vida que había sido consumida por la codicia, la violencia y la desesperación. La historia de Scott Raymond Dozier es un testimonio sombrío de cómo las decisiones equivocadas pueden llevar a un hombre por un camino sin retorno, un viaje hacia el infierno donde no hay salvación, solo destrucción. Es un recordatorio de que, a veces, el mayor enemigo de uno mismo no es la ley ni el castigo, sino las propias decisiones que, una vez tomadas, sellan el destino de manera irreversible.
La ambición desmedida de Dozier lo llevó a cruzar líneas que no podían ser deshechas, y en última instancia fue esa misma ambición la que lo condujo a su propia ruina. El monstruo de la fantasía. El nombre Ted Bundy evoca una mezcla de terror y fascinación, un recordatorio escalofriante de cómo la maldad puede esconderse detrás de una apariencia impecable. Nacido el 24 de noviembre de 1946, Bundy era, a simple vista, el epítome del hombre ideal, atractivo, educado, con un título en psicología y un carisma que desarmaba a quienes lo conocían. Sin embargo, detrás de esa fachada encantadora y su presencia aparentemente inofensiva, se ocultaba un depredador meticuloso, un monstruo que acechaba en la oscuridad de su propia psique, siempre esperando el momento oportuno para atacar. Ted Bundy no era solo un asesino, era un maestro del engaño. Su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas era tanto su mayor fortaleza como su más siniestra característica. A menudo se presentaba como alguien en apuros, a veces con un brazo o pierna enyesada, para solicitar la ayuda de mujeres jóvenes que, sin sospechar nada, se acercaban a él. Una vez bajo su control, estas mujeres quedaban atrapadas en una pesadilla de la que no habría escape. Bundy las secuestraba, las violaba y las asesinaba con una frialdad que desafía toda comprensión. Pero su sadismo no terminaba con la muerte de sus víctimas. Bundy a menudo volvía a las escenas de sus crímenes para cometer actos de necrofilia, continuando su macabra fantasía hasta que los cuerpos comenzaban a descomponerse. La extensión de los crímenes de Bundy es difícil de cuantificar, ya que sus actividades asesinas abarcaban múltiples estados de los Estados Unidos, desde Washington y Oregón hasta Utah, Colorado y finalmente Florida. Su rastro de terror fue tan amplio que las autoridades de varios estados trabajaron sin descanso para conectarlo a los asesinatos, sin saber que estaban tratando con el mismo hombre. Arrestado por primera vez en 1975 por el secuestro de Carol Daronch, Bundy logró escapar de la custodia en 2 ocasiones diferentes, lo que solo aumentó la mística en torno a su figura. Durante su fuga, continuó su ola de asesinatos, incluyendo el brutal ataque en la casa de la fraternidad Chi Omega en Florida, donde mató a 2 mujeres e hirió gravemente a otras 2. La captura definitiva de Bundy en febrero de 1978 puso fin a su reinado de terror, pero también marcó el inicio de uno de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos. Bundy decidió representarse a sí mismo en la corte, utilizando su carisma y habilidades oratorias para manipular al jurado y a los espectadores. A pesar de sus intentos por ganar simpatía, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Fue condenado por los asesinatos de 2 mujeres en la casa de Chi Omega y de una niña de 12 años, Kimberly Leach, lo que resultó en 3 sentencias de muerte. Lo que hace a Ted Bundy tan aterrador no es solo la magnitud de sus crímenes, sino la manera en que pudo ocultar su verdadera naturaleza durante tanto tiempo. Bundy no encajaba en el estereotipo del asesino en serie. No era un marginado ni un solitario. Era un hombre que podía encantar y engañar a cualquiera, incluido el sistema judicial que lo procesaba. Esta dualidad, entre su vida pública y su existencia secreta como un asesino despiadado, es lo que lo convierte en un monstruo de la fantasía, alguien capaz de crear un mundo de horror mientras mantenía una apariencia de normalidad. En su última entrevista antes de ser ejecutado en la silla eléctrica, el 24 de enero de 1989, Bundy habló sobre su obsesión con la pornografía violenta, sugiriendo que había jugado un papel en su comportamiento criminal. Sin embargo, muchos consideran esta confesión final como otro intento de manipulación, un último intento de controlar la narrativa sobre su vida y sus crímenes. La historia de Ted Bundy es un testimonio aterrador de cómo un individuo puede ocultar sus monstruos internos detrás de una máscara de normalidad y carisma, mientras comete actos de horror que desafían toda lógica. Es un recordatorio inquietante de que el mal puede adoptar la forma más inesperada y que, a veces, las mayores amenazas se esconden a plena vista,
disfrazadas de lo que parecen ser las personas más encantadoras y confiables. El demonio de la noche. El quinto relato nos sumerge en la oscura y aterradora historia de Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno. Nacido el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Ramírez creció en un entorno marcado por la violencia, la criminalidad y la influencia de figuras profundamente negativas en su vida. Richard Ramírez no fue simplemente un producto de su entorno, fue un ser que abrazó la oscuridad de una manera que pocos pueden comprender. En 1984, Ramírez comenzó su aterradora ola de asesinatos en Los Ángeles, California. Su modus operandi era tan variado como brutal, y sus ataques no seguían un patrón específico, lo que hacía casi imposible predecir su próximo movimiento. Ramírez no se limitaba a un solo tipo de arma, utilizaba lo que tuviera a mano para infligir el máximo dolor a sus víctimas. Desde pistolas hasta cuchillos, barras de hierro e incluso herramientas eléctricas, cada objeto se convertía en un instrumento de tortura en sus manos. En algunos casos, llegó a electrocutar a sus víctimas con cables, prolongando su sufrimiento antes de finalmente acabar con sus vidas. Uno de los aspectos más escalofriantes de Ramírez era su abierta devoción al satanismo. Durante muchos de sus crímenes, dejaba símbolos satánicos en las escenas, como pentagramas dibujados con la sangre de sus víctimas. Además, a menudo ordenaba a sus víctimas que juraran amor a Satán antes de asesinarlas, un acto que reflejaba no solo su compromiso con el mal, sino también su deseo de sembrar terror más allá del acto físico de matar. Este componente ritual de sus crímenes añadió una capa adicional de horror, convirtiendo a Richard Ramírez en un personaje casi demoníaco, un verdadero demonio de la noche. La policía de Los Ángeles, junto con la ayuda del FBI, finalmente logró capturar a Ramírez en 1985, después de un intenso operativo que mantuvo a toda la ciudad en vilo. Su arresto se produjo gracias a la colaboración del público, después de que su rostro fuera ampliamente difundido en los medios de comunicación. En su juicio, Ramírez enfrentó cargos por 13 asesinatos, además de múltiples intentos de asesinato, agresiones sexuales y robos. Durante todo el proceso judicial, nunca mostró el menor remordimiento por sus acciones. De hecho, en una entrevista posterior, Ramírez afirmó fríamente que no le importaban las personas, ni siquiera él mismo, lo que subrayaba aún más su naturaleza completamente desprovista de empatía. El juicio de Richard Ramírez fue uno de los más mediáticos de la década, no solo por la naturaleza de sus crímenes, sino también por su comportamiento durante el mismo. En varias ocasiones llegó a burlarse de las familias de las víctimas, sonriendo o haciendo gestos amenazantes, lo que solo aumentó el odio y el miedo que el público sentía hacia él. Fue condenado a muerte, pero Ramírez nunca llegó a ser ejecutado. Murió en 2013, mientras esperaba en el corredor de la muerte debido a complicaciones de un linfoma. La historia de Richard Ramírez es un testimonio aterrador de cómo la violencia, la maldad y una mente perturbada pueden fusionarse para crear un depredador implacable. La sombra del payaso. La historia de John Wayne Gacy, el infame payaso asesino, es una de las más aterradoras y perturbadoras en la crónica de los crímenes en Estados Unidos. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Gacy se presentaba al mundo como un respetable hombre de negocios, un vecino amable e incluso un miembro activo de su comunidad. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad y decencia, Gacy escondía un oscuro secreto que lo convertiría en uno de los asesinos en serie más prolíficos y despiadados de la historia. Durante el día, Gacy llevaba una vida aparentemente ejemplar. Dirigía una empresa de construcción, participaba en actividades sociales e incluso se disfrazaba de payaso, usando los alias Pogo y Patches para entretener a niños en fiestas y eventos comunitarios. Este aspecto de su vida hizo que muchos lo consideraran un hombre de buen corazón, dedicado a su comunidad. Sin embargo,
la realidad era muy distinta. Cuando caía la noche, el amable payaso se transformaba en un depredador sádico y despiadado, dando rienda suelta a sus más oscuros instintos. Gacy utilizaba su carisma y su posición social para atraer a jóvenes vulnerables, a menudo ofreciéndoles trabajo o dinero fácil. Estos jóvenes, sin sospechar lo que les esperaba, confiaban en él y aceptaban sus ofertas. Una vez que los llevaba a su casa, Gacy los sometía a torturas inimaginables, los esposaba, los amordazaba y luego, en un ritual de sadismo que desafía toda comprensión, los violaba y los estrangulaba hasta la muerte. Lo que hacía aún más escalofriante su modus operandi era la meticulosidad con la que ocultaba sus crímenes. Gacy enterraba a sus víctimas en el sótano de su casa, organizando los cuerpos en fosas cavadas por él mismo, como si de una macabra colección se tratara. El horror continuó sin ser detectado durante años, hasta que en 1978, el misterioso caso de un joven desaparecido, Robert Piest, llevó a la policía a investigar a Gacy. Piest había sido visto por última vez en compañía de Gacy, lo que despertó las sospechas de las autoridades. Tras una ardua investigación, que incluyó la obtención de una orden de registro para su casa, la policía hizo un descubrimiento macabro: los restos de 29 jóvenes enterrados bajo la propiedad de Gacy. Este hallazgo reveló la magnitud de su perversidad y desató una ola de horror en todo el país. Durante su juicio, Gacy intentó alegar locura, afirmando que los crímenes habían sido cometidos por una personalidad alterna que emergía cuando él se vestía de payaso. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras, y el jurado no tardó en declararlo culpable. Fue condenado a muerte en 1980 y durante los 14 años que pasó en el corredor de la muerte, continuó insistiendo en su inocencia en varias entrevistas, alegando que nunca había conocido a las víctimas. A pesar de estas afirmaciones, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994, cerrando un capítulo aterrador en la historia criminal de Estados Unidos. Lo que hace que la historia de John Wayne Gacy sea tan perturbadora es la dualidad de su vida. Por un lado, un ciudadano modelo, un hombre que hacía reír a los niños vestido de payaso, y por otro, un asesino despiadado que se deleitaba en la tortura y el asesinato de jóvenes inocentes. Este contraste entre su vida pública y sus horribles crímenes es lo que lo convierte en un símbolo de la maldad oculta, un recordatorio de que, a veces, los monstruos más aterradores no son aquellos que se esconden en las sombras, sino los que se presentan como los miembros más respetables de la sociedad. La Viuda Negra. La historia de Velma Margie Barfield, también conocida como la Viuda Negra, es un sombrío ejemplo de cómo la desesperación, la adicción y el sufrimiento pueden llevar a una persona a cometer actos inimaginables. Nacida el 29 de octubre de 1932 en Eastover, Carolina del Norte, Velma Barfield parecía, en la superficie, una figura inofensiva. Su apariencia y comportamiento eran los de una abuela amable, pero detrás de esa fachada se escondía una mujer capaz de las acciones más frías y calculadas. Su vida estuvo marcada por la tragedia desde el principio, con una infancia difícil y un matrimonio problemático que la llevaron por un camino oscuro, lleno de dolor y adicción. El giro hacia la oscuridad comenzó después de la muerte de su esposo. Desesperada y sola, Barfield cayó en una espiral de adicción a los medicamentos recetados. Este vicio no solo la consumió, sino que también despertó en ella una inclinación asesina que pronto se manifestaría de las maneras más atroces. Barfield comenzó a trabajar como cuidadora de ancianos, un trabajo que le proporcionaba acceso fácil a personas vulnerables y dependientes. Sin embargo, en lugar de ofrecerles el cuidado que necesitaban, Barfield los envenenaba lentamente con arsénico, un veneno que causaba una muerte dolorosa y prolongada. Entre 1977 y 1978, Velma Barfield asesinó a 4 personas, incluida su propia madre, utilizando este método. Lo que hace que la historia de Velma Barfield sea particularmente escalofriante es el contraste entre su apariencia externa y las monstruosas acciones que cometía.
La idea de que alguien que se ve tan inofensivo pueda albergar tanta maldad es profundamente perturbadora. En sus crímenes, Barfield no mostró piedad. Sus víctimas, confiadas y sin sospechar nada, no tuvieron ninguna oportunidad contra el veneno que lentamente destruyó sus cuerpos desde adentro. Y lo más inquietante es que Velma Barfield continuó con su vida cotidiana mientras sus víctimas sufrían horriblemente, sin levantar ninguna sospecha. Durante su juicio, Barfield intentó justificar sus acciones, alegando que su adicción a los medicamentos la había llevado a perder el control. Sin embargo, la justicia no fue indulgente. Fue condenada a muerte por el asesinato de su novio, Rowland Stewart Taylor, uno de sus últimos crímenes antes de ser arrestada. A lo largo del proceso judicial, Barfield mostró un remordimiento aparente, pero muchos lo consideraron un intento desesperado por evitar la pena capital. Sus disculpas, aunque emotivas, fueron recibidas con escepticismo, ya que no podían borrar el sufrimiento que había causado. En su última entrevista, antes de ser ejecutada el 2 de noviembre de 1984, Velma Barfield expresó su arrepentimiento por sus crímenes, pero para entonces era demasiado tarde para redimirse. La imagen de la amable abuela que se transformó en una asesina despiadada sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo la desesperación, combinada con la adicción, puede destruir no solo a la persona que sufre, sino también a aquellos que dependen de ella. El caso de Velma Barfield es un ejemplo aterrador de cómo la adicción puede corromper incluso las intenciones más puras, convirtiendo el cuidado en destrucción y la confianza en traición. Su historia permanece como una advertencia de que, a veces, los monstruos no son fácilmente identificables. Pueden esconderse detrás de los rostros más amables, esperando el momento adecuado para atacar. La desesperación sin retorno. La historia de Nico Allen Jenkins es una espiral oscura que revela cómo la desesperación, combinada con la enfermedad mental no tratada, puede conducir a una tragedia de proporciones inimaginables. Nacido el 16 de septiembre de 1986 en Colorado, Jenkins fue criado en un entorno que, desde el principio, lo destinó al desastre. Su infancia estuvo plagada de violencia, abuso y disfunción. A medida que crecía, comenzaron a manifestarse signos evidentes de problemas mentales graves. Desde temprana edad, fue diagnosticado con trastornos que incluían el trastorno esquizoafectivo bipolar, una condición que mezcla síntomas de esquizofrenia y trastorno bipolar, creando una tormenta perfecta de inestabilidad emocional y psicológica. Los años de negligencia, tanto por parte del sistema como de su familia, finalmente cobraron su precio cuando Jenkins fue liberado de prisión en agosto de 2013. Lo que sucedió después fue una ola de violencia que sacudió a Omaha, Nebraska, y dejó 4 víctimas en su estela, todo en el transcurso de apenas 10 días. Las circunstancias que rodearon estos asesinatos fueron tan perturbadoras como los propios crímenes. Jenkins afirmó en sus entrevistas que estos asesinatos eran sacrificios ofrecidos a Apophis, una deidad del caos y la destrucción en la mitología egipcia. Pero no es solo la brutalidad de los crímenes lo que hace que esta historia sea tan devastadora. Es el trasfondo que los originó. Durante su juicio, se presentaron numerosas pruebas de su estado mental gravemente deteriorado, pero al final fue condenado a muerte en 2017. A pesar de las apelaciones y los intentos de sus abogados de argumentar que no estaba en condiciones de ser juzgado, Jenkins sigue esperando la ejecución en el corredor de la muerte. Jenkins no es simplemente un asesino. Es el producto de un sistema fallido que lo dejó caer en la desesperación sin retorno. Cada aspecto de su vida, desde su turbulenta infancia hasta su aterradora ola de asesinatos, es una crónica de cómo la desesperación, cuando se deja sin tratar, puede llevar a la destrucción tanto del individuo como de aquellos que lo rodean. ¿Qué habría sido de Nico Jenkins si hubiera recibido la ayuda que necesitaba? Esa es una pregunta que nunca tendrá respuesta, pero lo que queda claro es que su caso debería servir como una advertencia sobre los peligros de ignorar la salud mental. El demonio oculto.
El relato de Henry Lee Lucas es tan desconcertante como lo es perturbador. Su historia desafía cualquier lógica convencional, pues es el reflejo de una mente que se sumergió en las profundidades más oscuras del horror humano. Nacido el 23 de agosto de 1936 en Virginia, Lucas no tuvo lo que se podría llamar una infancia normal. Desde muy joven fue víctima de abuso extremo, un hecho que moldeó su psique de manera irreversible. Su madre, una prostituta conocida por su violencia y crueldad, lo maltrataba física y emocionalmente, un tormento que dejó cicatrices profundas y lo empujó hacia un camino de inhumanidad. Ahora bien, a lo largo de su vida, Lucas hizo afirmaciones que, de no ser por su carácter horrendo, podrían haberse descartado como delirios de un hombre roto. Según sus propias palabras, fue responsable de la muerte de más de 600 personas. Sin embargo, la realidad parece ser menos clara, ya que gran parte de sus confesiones fueron desacreditadas como meras fabricaciones. A pesar de esto, se confirmó que estuvo involucrado en al menos 11 asesinatos, incluido el de su propia madre, un crimen que resuena con una crudeza particular, dada la complejidad de su relación con ella. Lo fascinante, y a la vez profundamente inquietante, de Lucas es cómo logró captar la atención de las autoridades y del público. Durante su tiempo en prisión, se convirtió en una figura casi mítica, proporcionando detalles grotescos y muchas veces inventados sobre sus supuestos crímenes. Sus confesiones, en su mayoría carentes de pruebas tangibles, se mezclaron con hechos verdaderos, creando una maraña de mentiras y verdades que, hasta el día de hoy, es difícil desenredar. Esta mezcla de verdad y ficción lo convirtió en un enigma para aquellos que intentaron comprenderlo. Es esencial destacar que, a pesar de la falta de pruebas contundentes en muchos de los casos que confesó, Lucas fue condenado a muerte. Sin embargo, en 1998, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Esto ocurrió poco antes de su muerte en 2001, dejando tras de sí una sombra de dudas y misterios sin resolver. ¿Cuántas de sus confesiones eran ciertas? ¿Cuántas eran invenciones de una mente profundamente perturbada? La respuesta, si es que existe, se perdió con él. Lo que realmente hace que la historia de Henry Lee Lucas sea tan aterradora es la posibilidad de que, detrás de sus palabras y sus mentiras, se esconda una verdad aún más macabra. Una mente fragmentada que, incapaz de distinguir entre la realidad y la fantasía, fue capaz de crear un monstruo de proporciones inimaginables. Y mientras los hechos se desdibujan en la confusión de sus propias fabricaciones, queda claro que Lucas es el ejemplo perfecto de cómo el horror puede surgir no solo de los actos de violencia, sino también de la distorsión total de la verdad. Este caso, lleno de contradicciones y sombras, deja a todos preguntándose, ¿cuánto de lo que dijo Henry Lee Lucas fue real? Y si alguna vez llegamos a conocer la verdad completa, ¿estaremos preparados para enfrentarla? Porque a veces, lo más aterrador no es lo que se sabe, sino lo que permanece oculto en las grietas de una mente fragmentada.